comunicando yo me he pasado, hermanos. Pero muchísimas gracias por venir y apoyar este proceso de cambio. Este proceso de cambio es de nosotros, de todos los que hemos luchado desde hace años, desde Quiroga, Santa Cruz, del Padre Espinal, todos. Pero ahora ya lo tenemos a nuestro presidente Evo Morales, que está trabajando por nosotros. Por eso esta inquietud, este apoyo, personalmente yo a ustedes bienvenido, les digo de corazón, por apoyar a nuestro presidente, que siga adelante, ya que en Bolivia no lo apoyan. Los medios de comunicación le dan la espalda, pero nosotros estamos aquí para decirle que siga adelante nuestro presidente Evo Morales. Ahora les voy a decir la ley Tierra y Territorio Productivo. 53 años después de la reforma agraria, el 2 de agosto del 2006, en Ucureña, Cochabamba, el gobierno puso en vigencia la revolución agraria, cuyas bases son la justa distribución de la tierra, la mecanización de agro y reactivación productiva. Posteriormente, el 29 de noviembre del 2006, después de una marcha indígena campesina, el presidente Evo Morales promulgó la ley de reducción comunitaria de la reforma agraria, que modifica la ley IRA de 1996 y permite luchar frontalmente contra el latifundio. Gracias a esta nueva política de tierras, en 3 años el gobierno nacional consiguió sanear y titular 22 millones de hectáreas a un costo de $1 por hectárea. Comparativamente, entre 1996 y 2005 los gobiernos neoliberales sanearon y titularon 9 millones de hectáreas a un costo de $10 por hectárea saneada. Bueno, hermanos, esa es promesa cumplida de